Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque estáis ociosos. Por eso levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y agrábase la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esta es palabra de Dios. Amén. Vamos a escuchar la palabra por nuestro hermano José Daniel Corte. Vamos a pedir que pase, y a nuestro hermano Tony Corona para que ore por él, por favor. Buenas tardes a todos. Estamos en el camino aprendiendo. Voy a orar por nuestro pastor y diciendo así: gracias, Padre, te damos en esta tarde por tenernos aquí reunidos en tu casa de oración, Padre. Te pedimos que a través de nuestro pastor José Corte nos des tu mensaje, Padre. Amén. Lo llevemos en práctica en nuestra casa para que estemos contigo constantemente, Padre. Te damos las gracias por habernos traído este día y bendecirnos, Padre. Gracias te damos pues por todo lo que nos das. Te pedimos perdón si te hemos faltado. Todo esto te lo pedimos en tu bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Tony. Preciosa oración. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y el día de hoy, mis amados, he titulado a mi mensaje la reacción negativa de Faraón. La reacción negativa de Faraón. Como recordarán, hermanos, estamos considerando el libro de Éxodo. Y vimos la vez pasada cómo Moisés y Aarón, hermanos, llegaron a hablar con el pueblo. Les mostraron aquellas señales con las que Dios había equipado a Moisés para que el pueblo supiera, hermanos, que el Señor era quien los había enviado. Y dice que los israelitas se inclinaron y adoraron a Dios, se pusieron felices, hermanos, al saber que el Señor se había acordado de todo su sufrimiento, de todo el dolor que estaban experimentando, y que pues les había enviado ya al libertador, que vendría a ser después Moisés, ¿verdad? De manera que todos estaban muy contentos, y el paso siguiente fue presentarse ante el faraón. Pero como vamos a ver, hermanos, el faraón reaccionó en una forma inesperada. Moisés y Aarón, conforme a las instrucciones dadas por Jehová nuestro Dios, se dirigieron hacia el palacio de Faraón, después de hablar con el pueblo de Israel, para informarle lo ordenado por Dios. Pero para su sorpresa, Faraón reaccionó en una forma totalmente inesperada, pues se enojó muchísimo, se negó completamente a obedecer las órdenes de Dios y arremetió en contra del pueblo de Dios, descargando sobre ellos todo su coraje. Imagínense, como Dios fue el que mandó a Moisés y Aarón, pues ellos iban confiados, iban muy contentos, ¿verdad? Nomás pensaron que iban a ir a decirle: Dios dice que dejes ir al pueblo, y que él iba a decir: claro que sí, vayan, vamos a hacer lo que Dios dice. Pero no, hermanos, a Faraón no le gustó nada lo que le fue a decir Moisés, hermanos, ¿verdad? Y muchas veces así va a pasar, hermano, que tú vas a escuchar la palabra de Dios y tú vas a ir contento, vas a ir con tus familiares a platicarles: hoy nuestro pastor nos habló del amor de Dios, hoy nuestro pastor nos habló de la salvación.
Y ellos en lugar de decir, oh, mira qué interesante, va a decir, no me digas nada de eso, no me interesa, vete de aquí. Van a reaccionar en una forma completamente negativa e inesperada. Qué triste, pero esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad que pasó en aquella ocasión, mis hermanos. Moisés y Aarón presentaron con fidelidad el mensaje de Dios a Faraón, hermanos. Ellos fueron bien fielmente, como Dios les había dicho. Su presentación fue clara y llena de autoridad, porque venía de Dios. Vean ustedes, ahí en Éxodo 5, del 1 al 3, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Siendo la autoridad más grande de la tierra, mis hermanos, de aquel tiempo, Faraón estaba lleno de orgullo y no estaba acostumbrado a recibir orden alguna, pues siempre el que daba las órdenes era él. Cuán difícil es para un gran gobernante el someterse a Dios y reconocer que Dios está por sobre toda persona y autoridad. Amén. Qué difícil es, porque los gobernantes se llenan de orgullo, hermanos. Imagínense, hermanos, todo un país, millones y millones de personas, miles y miles de hectáreas de territorio están bajo su control, bajo sus órdenes. Se llenan de orgullo, hermanos, y piensan que son todopoderosos. Pero no es así, mis hermanos. Dios está por sobre todo gobernante del mundo. A lo largo de la historia, Dios ha tenido que hacer ver esta gran verdad a diferentes gobernantes orgullosos, como Faraón en este caso. Nabucodonosor, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Que también se creía ser el dueño de todo. Y Dios lo humilló, hermanos, anduvo como animal por 7 años, hermanos. Belsasar, su hijo, ¿verdad? Que, hermanos, tomó todos los utensilios de la casa de Dios, hizo una orgía y se emborrachó con toda su gente y sus mujeres y todo, con los utensilios de la casa de Dios. Y Dios le quitó, dice: pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto, dice. Tu reino es quitado de ti y entregado a los medopersas. Hermanos, y esa noche él murió, hermanos. Él murió. Después de sentirse el gran rey, el gran poderoso. Poncio Pilato, ¿se acuerdan cuando le dice a Jesús: que no sabes que yo tengo, dice, la autoridad de matarte o de soltarte? Dice Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de allá arriba. Ninguna autoridad tendrías. Reconoce que esa autoridad viene de Dios. Herodes mismo, hermanos, Herodes mismo, dice la Biblia, que se fue comido por gusanos, hermanos. Fue comido por gusanos. ¿Por qué? Porque él se sentía el más poderoso. Mis amados hermanos, Dios ha tenido que mostrar esa gran realidad a muchos gobernantes orgullosos.
Y aquí en este caso, pues el faraón dice, no, no me diga nada a mí, yo no conozco a Jehová, no sé ni quién es él, ni voy a dejar ir al pueblo, dice de Israel, a que adoren a Dios en el desierto. Qué triste, hermanos, pero esa es la realidad de muchos gobernantes. Faraón cuestionó la reacción del pueblo de Israel al enterarse de que Dios se había acordado de ellos. Vean ustedes, dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Se enojó, hermanos. Dice, vuelvan a sus tareas, no vengan a decir nada aquí, váyanse a trabajar, hermanos. Acuérdense que los israelitas pues eran esclavos del pueblo de Egipto. Cruelmente, Faraón arremetió contra el pueblo de Dios y aumentó el peso de su carga, que ya de por sí era casi imposible de llevar. Una carga tremenda que estaban teniendo los israelitas, y él, hermanos, les aumentó ese peso de su carga. Vean ustedes, versículos 6 al 9, dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Ya no sabes qué hombre tan cruel, hermano. Ya los israelitas de por sí estaban casi desbaratados con tanto trabajo. Y les dice, antes les dábamos paja, pues ahora no les vamos a dar nada de paja. Tienen que ir por ella, traer la paja, y no van a hacer un ladrillo menos. Los mismos ladrillos que hacen, les vamos a seguir exigiendo que los hagan. Cuando la respuesta de Dios a nuestras oraciones se acerca, mis hermanos, déjenme decirles, suele aumentar la intensidad de nuestros problemas, causada por el enemigo, que de esa forma pretende hacernos dudar de la fidelidad de Dios. Eso fue lo que pasó, hermano. Pues los israelitas ya habían oído, hermanos, que Dios los iba a libertar. Entonces, hermanos, el faraón les da más tarea, los trata con más rigor, con más crueldad. Cuando pasa eso en tu vida, cuando tú estés lleno de problemas, de angustias, de enfermedades, y tú le pidas a Dios y veas que en lugar de que terminen, se agraven, hermanos, y sea más, eso significa que ya está cerca la respuesta, hermano. Significa que ya está cerca. Nunca te desanimes. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer poner dudas en ti. Y va a aumentar tus problemas. ¿Para qué? Para que tú digas, no es cierto. Es mentira que Dios oye. Es mentira que Dios contesta. Es mentira que Dios tiene el poder de resolver mis problemas. Así es, hermanos. Van a venir más problemas. Pero tú que eres hijo de Dios, hermano, sabe, cuando veas más problemas, cuando veas más tribulaciones, es porque la respuesta del Señor se está acercando. Amén. Cuando eso suceda en tu vida, prepárate, porque eso significará que muy pronto verás la gloria de Dios solucionando completamente tu problema. Así es, mis hermanos.
Los cuadrilleros y los capataces del pueblo les informaron de las nuevas órdenes de Faraón. Dice, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Los israelitas se vieron obligados a obedecer, pero por más que se esmeraban, no podían cumplir con el trabajo impuesto, aunque lo intentaban con creces, hermanos. Ellos lo intentaron, pero hermanos, ¿cómo iban a hacer el mismo trabajo si ahora era doble el trabajo, hermanos? Era imposible el hacerlo, pero ellos lo intentaron, mis hermanos. Dice que el pueblo, hermanos, se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra tarea, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer, ni hoy, como antes? Hermano, esto sin duda nos hace recordar nuestros trabajos. En nuestros trabajos a veces hay patrones muy conscientes, muy buenos, patrones, hermanos, que nos estimulan, que nos felicitan, que si ven que estamos medio cansados, nos dan permiso de descansar, o nos dejan ir a ver al doctor, lo que sea. Pero también hay otros, hermanos, que son bien crueles, hermanos, que son bien crueles. Que aunque nos vean desfallecer, tú cumples o te vas de aquí. Se acaba el trabajo. Y uno se siente, hermanos, pues esclavizado por ese tipo de patrones, hermanos. Yo me acuerdo, mi papacito tuvo patrones, hermanos, así. Tuvo patrones muy crueles, hermanos. Y mi papá pues era de un carácter bien bonito, bien bonito. Nunca replicaba, nunca decía que no, pero sí sufría. Yo lo veía, hermanos, sufriendo, hermanos, porque eran bien crueles con él en su trabajo, a pesar de que él se esmeraba, hermanos, por hacer las cosas lo mejor posible. Y por eso lo sé, hermanos, por eso lo sé. Entonces, cuando tú veas eso, hermano, tú ora por tu patrón, ora por él, hermano. No te levantes contra él, no hagas mítines para vamos a matar al patrón. No, tú ora y pídele a Dios que te dé la sabiduría y la fuerza para salir adelante. Ellos, hermanos, pues sí, empezaron a hacer el trabajo. Dice que no pudiendo traer paja ni encontraban paja, pues traían, dice, rastrojo, lo que fuera para hacer los ladrillos y para poderlos hacer toda la cantidad de ladrillos que los egipcios esperaban. Pero, mis hermanos, pues era imposible hacerlo. Y los patronos, esos cuadrilleros estaban, ¿por qué no hicieron lo mismo que hacían antes ayer y hoy tampoco lo hicieron? Y estaban ahí presionando los hermanos. Los israelitas experimentaron el aumento de la crueldad con mucha pena y sin duda fueron víctimas de un gran desánimo. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió lo indecible sin justificación alguna, pero lo hizo con paciencia, sabiendo que su sufrimiento redundaría en nuestra salvación eterna. Amén. Suframos con paciencia cuando tengamos que hacerlo, amados hermanos.
Faraón mostró la firmeza de su crueldad y su firme decisión de castigar con rigor al pueblo de Dios. No escuchó la queja de los capataces de los hijos de Israel. Fueron todos los capataces, hermanos, a verlo, a decirle que era demasiado lo que les estaban exigiendo, pero a él no le importó. Vean ustedes, versículos 15 al 18. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced de ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos. Por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no os darán paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. No le importó, hermano, la queja de los capataces y los mandó que se fueran a trabajar. Ante la cruel decisión de Faraón, los capataces de los hijos de Israel empezaron a culpar a Moisés y a Aarón por todo lo que estaba aconteciendo. Como ellos son los que habían venido a decirles que Dios les había hablado y todo, y les habían enseñado aquellas señales con las que Dios había equipado a Moisés, hermanos, y les habían levantado el ánimo, la felicidad, porque ya venía la libertad. Pues ahora se enojaron contra Moisés y contra Aarón, hermanos, y los culparon por todo lo que estaba aconteciendo. Versículos del 19 al 21 dice: entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. El siervo de Dios muchas veces será acusado y condenado cuando las cosas no salen como se esperaba. Nunca te unas a ningún movimiento que se levante contra tu pastor. Recuerda que Dios siempre está en control absoluto de cualquier circunstancia y que el pastor es solo un instrumento en las manos de Dios. Amén. Por lo tanto, lo que sucede tiene siempre un propósito divino que pretende darnos una nueva y gran lección. Sé sensible a la voz de Dios. Amén. Hermanos, Moisés y Aarón solamente estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Pero dicen los capataces: ya le pusieron la espada en la mano a Faraón para que nos mate a todos. Los culpa a ellos, pero no, hermanos, no. Dios tiene su tiempo. Amén. Dios tiene su tiempo. Eso es algo que debemos aprender, hermanos. La lógica reacción de Moisés, hermanos. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Moisés oró a Jehová preguntando el porqué de lo acontecido. Es lógico, hermano. Él se imaginaba que iba a llegar, que iba a enseñar las señales de Dios y que el faraón iba: váyanse de aquí, Dios me está ordenando que los deje ir, vayan. Pero sucedió todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario. Hubo problemas, hubo dificultades, hermanos.
Así que, lógicamente, él oró preguntando el por qué. Vean ustedes, versículos 22 y 23, dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué pasa, Señor? Tú me enviaste, yo vine, yo fui, le hablé a Faraón, tal como tú me lo indicaste. ¿Por qué entonces dejas que el pueblo siga sufriendo? ¿Por qué dejas que Faraón siga afligiendo a tu pueblo? ¿Por qué no lo has librado? ¿No es cierto que así oramos nosotros a veces, hermanos? Después de pedirle al Señor, después de poner nuestras cuitas, nuestros problemas en sus manos, y que no vemos, hermanos, la respuesta, y no vemos la respuesta, y vemos que se agravan los problemas, y que decimos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no veo la respuesta a mis oraciones? Y Moisés, hermanos, oraba. Como siervos de Dios, muchas veces nos preguntamos por qué no suceden las cosas como lo esperamos. Y especialmente cuando pasan cosas negativas. Pero aquí aprendemos que pase lo que pase, Dios está en total control de la situación. Y cuando estamos dentro de su voluntad, tarde o temprano se darán los resultados esperados. Amén. Tarde o temprano se darán. Gracias a Dios, aquí no termina la historia, hermano. Vamos a ver más cosas que pasaron todavía. Pero lo que sí les puedo decir es que Dios estaba ya trabajando, hermanos. Aunque aparentemente los había abandonado, aunque aparentemente no los había escuchado, aunque aparentemente quería que siguieran sufriendo y que los siguieran oprimiendo. No, hermanos, Dios ya estaba en el control de todo. Y ya tenía un plan perfecto. Pero ellos tendrían que aprender a esperar en Dios, hermano. A esperar en Él. En el tiempo que Dios lo había designado. Y Él sabe por qué, hermanos. Él sabe por qué. Porque aunque no lo crean, hermanos, Dios también le estaba dando oportunidad a los egipcios. También a ellos. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Jonás, hermanos. Cuando Dios le dice a Jonás: voy a destruir en 40 días, Nínive va a ser destruida. Así como fue Sodoma y Gomorra, Nínive también iba a ser destruida. Pero va Jonás y entra por la ciudad predicando, por 3 días está predicando. Y todos se arrepienten, desde el rey hasta toda la gente, le piden perdón a Dios, hermanos, por sus pecados. Y Dios no destruye la ciudad. Y Él se sienta ahí los 40 días esperando para ver cómo cae el fuego del cielo y los consume. Pero pasan los 40 días y no cae nada, hermano. Y Él se enoja, está bien enojado. Pero, hermanos, Dios tiene compasión también de ellos, de toda la gente, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que andan haciendo cosas malvadas en el mundo, también a ellos los ama Dios. Y Él siempre está esperando que ellos también lo conozcan, que ellos también se acerquen a Él. Y
Por eso muchas veces, hermanos, los problemas siguen y siguen y siguen. El Señor está dándoles oportunidad a todos, así como a nosotros nos las dio un día que no queríamos entender de ninguna manera. Pero nos esperó a que nosotros, hermanos, le entregáramos nuestra vida. Así Él tiene compasión de los demás también. Y eso lo debemos entender. Muchas veces los hermanos te culparán a ti por la falta de resultados, como les pasó a Moisés y a Aarón. Cuando eso suceda, no te desanimes. Recuerda que la obra no es tuya, es de Dios. Y Él nunca dejará que fracase su obra. Quizás tú terminarás tu ministerio con una mala fama. Pero lo importante no es lo que la gente termine pensando de ti, sino que todo lo que hiciste termine dando toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. De uno podrán decir muchas cosas, hermano, pero eso no es lo que a un siervo de Dios, un hijo de Dios le debe preocupar. Lo importante no es lo que piensen de uno, sino lo que piense la gente de Dios. Y uno debe luchar para que sea lo mejor de lo mejor. Y para que todos se relacionen con Él, hermanos, aún a costa de nuestro mal prestigio. Que Dios me los bendiga. Amén.